Buenas tardes, bienvenidos a la clase de estadística. La estadística es una rama de las matemáticas que se va a encargar de coleccionar datos para luego organizarlos, analizarlos, interpretarlos con el fin de tomar las mejores decisiones posibles en base al estudio que se esté realizando. Lo primero es recolectar la información. Esos datos pueden pertenecer a una muestra o a una población completa. ¿Cómo voy a obtener yo datos? Hay solo dos maneras. Una es observando y la otra es, si los datos no los puedes obtener con la observación, tienes que preguntar. Una vez que se tienen esos datos, se van a organizar para poder representarlos de alguna manera que sea más entendible para las personas que van a leer ese estudio o investigación y puedan tomar las mejores decisiones. Esta parte de organizar y sobre todo representar se refiere a una parte de la estadística, que es la estadística descriptiva, que es la que se va a encargar o tiene como fin mostrar los datos que ya se obtuvieron para presentarlos de una manera más amigable, ya sea visualmente o numéricamente, para las personas que encargaron la investigación o a las personas que se les está mostrando la investigación. ¿Cómo se van a mostrar? Pues pueden ser por medio de gráficas de cualquier modalidad, ya sea barras, circulares, o pueden mostrarse tablas de frecuencia o diagramas, o mostrar ya sean las medidas de tendencia central y o las medidas de dispersión. Por ejemplo, aquí se trata de un investigador que tomó una muestra de 2000 automóviles que circulaban en una pequeña ciudad y anotó ciertos datos de ellos como la marca, el color, automovilistas, kilometraje, etc. La estadística descriptiva, su función es mostrar esa información que se obtuvo. Esos datos que anotó el investigador hay que organizarlos para mostrarlos de una manera que sea amigable y sencilla de entender para la persona que está leyendo, viendo o está presenciando los resultados de esa investigación. Por ejemplo, puede ser en una gráfica circular donde nos muestre los porcentajes del color de auto que circulan, o bien una tabla de frecuencia donde podamos visualizar cuál es la marca que más circula, o una gráfica de pastel donde nos dé en partes las diferentes compañías de autos o cómo se subdivide una compañía de autos en sus marcas de vehículos, o bien darnos un promedio que sería una medida de tendencia central o porcentajes. Entonces la estadística descriptiva lo que hace es mostrar esos datos y solo esos datos, no va a hacer inferencia ni va a hablar acerca de otros. Simplemente la estadística descriptiva se trata de mostrar los datos que tienes. Otra parte de la estadística es la estadística aplicada. Esta estadística aplicada sí hace referencia, es donde ya se hace referencia a algo más de los datos que tienes. O sea, se hacen inferencias a la población. ¿En base a qué? En base a los datos que se obtuvieron. Por ejemplo, dice, una encuesta reciente mostró que solo el 46% de los estudiantes que egresan de la secundaria podían resolver problemas que influyeran fracciones. Aquí se está hablando de todos los egresados de secundaria. Y esa información se obtuvo basada en una muestra de 267 estudiantes egresados de la secundaria. Con esa muestra de 267 estudiantes se hacen inferencias sobre toda la población. Eso es la estadística aplicada, que puede ser en base a estimaciones o puede ser en base a pruebas de hipótesis. Vamos a ver algunas definiciones. Población es el conjunto de individuos o objetos que son motivo de interés. Interés va a depender de lo que se esté analizando, de lo que se esté investigando. Y una muestra es una parte de la población de interés.
Individuo es cualquier elemento que aporte información sobre el fenómeno que se está estudiando, que puede ser una persona, una televisión, una casa. El individuo no se refiere solo a persona, sino se refiere a una unidad a la cual se le va a obtener información en base a la variable que se esté estudiando. Parámetro es una medida que hace referencia a la población y un estadístico es una medida que hace referencia a la muestra. Una variable, como su nombre lo dice, es algo que va a cambiar de valor, que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a adoptar diferentes valores, los cuales son dignos de medirse u observarse. Y un dato es una variable asociada a un elemento de la población. Por ejemplo, se va a hacer un estudio sobre el costo o el valor de los autos de los maestros del Tecnológico de Mexicali. Entonces, ¿qué es mi población? Pues mi población está formada por todos los maestros del Tecnológico de Mexicali, no por los alumnos, no por los administrativos, no por los intendentes, solo por los maestros. ¿Qué es una muestra? Pues tomar una parte de esos maestros, por decir algo, voy a ver los automóviles del maestro Martínez, del maestro Guzmán, de la maestra López, etc. Esos maestros que se analizaron es mi muestra. Un individuo pues podría ser el automóvil del maestro Guzmán. El automóvil es el que se va a analizar su valor. Un parámetro sería decir el promedio del costo de los automóviles de todos los maestros del Tecnológico es $3,000. Es un parámetro porque hace referencia a toda la población. Un estadístico sería de los 10 maestros que se tomó de muestra, el promedio de sus automóviles tienen un valor de $2,500. ¿Cuál es la variable? Pues la variable de interés sería lo que se está analizando. En este caso, el costo de los automóviles o el valor de los automóviles de los maestros del Tecnológico. ¿Qué es un dato? Es un valor relacionado con un elemento, ya sea de la población o de la muestra. Por decir algo, el auto del maestro Martínez está valuado en $1,800. Un dato hace referencia a un elemento de la población o muestra. Decir nada más, cuesta $3,000 no es un dato, es un número al azar. El dato tiene que hacer referencia a un elemento de la población o de la muestra. Vamos a manejar en este curso diferentes tipos de variables. Las principales se dividen en dos: cualitativas y cuantitativas. Cualitativas son aquellas también llamadas categóricas, cuyo valor no es numérico, sino una cualidad. Por ejemplo, el color del cabello de los niños que están en la clase de béisbol, ¿sí? La escuela de procedencia de los alumnos que entraron al Tecnológico de Mexicali, lugar de nacimiento. Esas variables cualitativas a su vez se dividen en otras dos, que son nominales y ordinales. Nominales son aquellas que no tienen un valor jerárquico entre ellas. Por decir algo, lugar de nacimiento, pues si naciste en Monterrey o en Guadalajara o en Mérida, no importa, no tiene una más valor que otra. Por decir algo, lugar de nacimiento, la profesión, si es licenciado, químico, médico, no importa. Escuela de procedencia también, no importa el orden en que se pongan. No tiene ninguna un valor jerárquico mayor que otra. Y las ordinales son aquellas que sí tienen un valor jerárquico en el orden en que se pongan. Por decir algo, resultado del examen.
Si el examen se está evaluando y las calificaciones son letras, por decir algo, A, B, C, D, E, pues la variable A tiene un valor jerárquico mayor que la variable C. Lugar de arribo en una carrera, pues no es lo mismo llegar en primer lugar que llegar en quinto lugar. Entonces esas son las variables cualitativas ordinales, aquellas que tienen un valor jerárquico entre ellas. Y las variables cuantitativas son aquellas que son medibles, son aquellas que son numéricas. Ellas también se van a dividir en dos, discretas y continuas. Discretas son aquellas que no pueden tomar cualquier valor en mi escala de medición, sino que están separadas por una distancia. Por lo general se dicen que son las variables discretas, sus resultados son números enteros. Por ejemplo, autos por departamento, o va a haber 0, o 1, o 2, o 3, o 4, etc. Pero no va a haber 2.77 autos. Entonces, esas son las variables discretas, aquellas que no pueden tomar cualquier valor. Alumnos por clase también va a ser un valor entero. Jugadores por equipo va a ser un valor entero. Pero no se confundan, no todas las variables discretas, sus valores son a fuerzas números enteros, ¿sí? Puede haber una separación entre ellas. Por ejemplo, si el valor puede ser 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, estamos hablando de un valor discreto porque no puede tomar el valor de 2.67. A diferencia de las variables continuas, que ellas pueden tomar cualquier valor dentro de mi escala de medición. Por decir algo, tiempo en correr los 100 metros. Pues puede tardar a lo mejor 15 segundos o 20 segundos o 21 segundos, o puede tardar 21 segundos o puede tardar 20.03 segundos. Puede tomar cualquier valor. Esa es una variable continua. El peso de los sacos, el peso es otra variable que puede ser continua. Puede pesar 50 kilos o 51 kilos o 50.77 kilos o 50.011 kilos, etc. Las medidas de tendencia central son aquellas que me marcan el centro de un conjunto de datos. Es lo que conocemos como promedio. Si tenemos esos datos y yo busco el promedio o el centro de ellos, esa es mi medida de tendencia central, el centro, lo que llamamos el promedio. Y las medidas de dispersión nos representan qué tan juntos o separados están todos los datos de ese centro que marcamos, cuál es la variabilidad. Por eso se llaman medidas de dispersión o medidas de variabilidad. Por ejemplo, si yo tengo poca variación, es que los puntos van a estar más juntos hacia el centro, hacia nuestra media, hacia nuestro promedio. Si tenemos una variación más grande, esos puntos van a estar más separados. La simbología que utilizamos para las medidas de tendencia central, para las medidas de dispersión, varían si se hace referencia a una población o a una muestra. Por ejemplo, la media para una población se identifica como mu y para una muestra como x testada. La desviación estándar de una población se conoce como sigma, pero para una muestra se conoce como S. La varianza de una población es sigma cuadrada y para una muestra es S cuadrada. Por eso la varianza y la desviación estándar van de la mano. Una es el cuadrado de una y la otra es la raíz cuadrada de una. El tamaño de una población se maneja como n mayúscula, pero si es de una muestra se pone n minúscula. Este símbolo de sumatoria es muy utilizado en la estadística. Es la letra sigma del alfabeto griego, ¿verdad? Pero es la sigma mayúscula. La desviación estándar es la letra sigma, pero minúscula. El caso es que es muy común que vean ustedes algo así. Aquí nos está diciendo S es el resultado de la suma.
y sería el punto inicial. Por ejemplo, aquí dice desde i igual a 1, desde el primer dato, y n es el punto final. En este caso nos diría, haz la suma desde el primer dato hasta el último dato. Por ejemplo, si contamos con estos 7 datos y nos piden la sumatoria de i igual a 1 hasta n, quiere decir que vamos a sumar desde el número 1, desde el primer dato. Si ponemos aquí las posiciones, tenemos 7 datos, entonces el primer dato sería el 5. Vamos a sumar de ahí hasta n. N lo entendemos como el último de los datos. Entonces vamos a hacer la suma de todo ese rango de números y quedaría así, dándonos un total de 97. Otro ejemplo sería este. Desde i igual a 1, o sea, desde el dato en que está en la posición 1, hasta el número 4, hasta el dato que está en la posición 4. Entonces se haría la suma de 5 más 12 más 6 más 9, dándonos un total de 32. O bien puede presentarse este tipo de expresión. Desde i igual a 3, el dato que está en la posición 3, hasta 6, hasta el dato que está en la posición 6. Entonces se haría la suma de ese rango de datos, 6 más 9 más 11 más 45, y dan como total 71.